Hay silencios que gritan más fuerte que cualquier ruido. Matías Correa pasó su vida haciendo que las voces se escucharan claras, que la música llenara auditorios, que cada palabra llegara al corazón de las personas. Pero en febrero de 2025, él mismo vivía rodeado de un silencio ensordecedor que amenazaba con tragarse su fe, su propósito y su futuro. A los 41 años, este técnico de sonido chileno había perdido casi por completo la audición de uno de sus oídos, y con ella todo lo que conocía. Lo que no sabía era que Dios estaba a punto de enseñarle que sus planes no dependen de lo que podemos escuchar, sino de lo que estamos dispuestos a obedecer. Esta no es una historia de sanación milagrosa instantánea, ni de riquezas que caen del cielo. Es la historia de cómo Dios transforma nuestras limitaciones en puertas nuevas, cómo convierte lo que perdimos en algo que nunca imaginamos tener, y cómo la provisión llega exactamente cuando dejamos de exigir que sea como nosotros la planeamos. Prepárate para descubrir que el silencio de Dios a veces es la preparación para algo mucho más grande. Antes de continuar, necesito pedirte algo importante. Esta historia tiene el poder de cambiar tu perspectiva sobre las pérdidas, el propósito y la forma en que Dios trabaja en medio de nuestras limitaciones. Dale clic a suscribirse ahora mismo, porque testimonios como este pueden ser exactamente el mensaje que tu corazón necesita hoy. Y mientras lo haces, escríbeme en los comentarios, ¿de qué país me estás viendo? Y respóndeme esto. ¿Alguna vez has perdido algo que parecía definir tu vida, pero después descubriste que Dios tenía otro plan? Cuéntame tu testimonio. Quiero conocer tu historia. Matías Correa tiene 41 años y vive en una ciudad costera del sur de Chile, donde el Pacífico se estrella contra acantilados rocosos y el verano trae oleadas de turistas que desaparecen cuando llega el otoño. Es un hombre de estatura promedio, con cabello castaño que comienza a mostrar canas en las sienes y manos marcadas por años de manipular cables, micrófonos y consolas de sonido. Durante años, Matías fue el técnico de sonido más solicitado de la región. Trabajaba en eventos culturales, en iglesias evangélicas y católicas, en pequeños teatros donde compañías de teatro local montaban sus obras. Era el hombre invisible detrás de las voces que llenaban los espacios, el que hacía que un susurro se convirtiera en mensaje claro, el que transformaba el caos de instrumentos desafinados en música armoniosa. Su vida estaba definida por el sonido. Matías podía identificar problemas de audio con solo escuchar medio segundo de retroalimentación. Conocía cada frecuencia, cada tono, cada matiz que hacía la diferencia entre un evento ordinario y una experiencia memorable. La gente decía que tenía oído de oro, un don natural que combinaba con años de experiencia autodidacta. Matías vestía siempre de negro, el uniforme no oficial de los técnicos de audio que prefieren la invisibilidad mientras trabajan. Camisetas negras, jeans oscuros, zapatillas cómodas para estar de pie durante horas, ajustando niveles y resolviendo problemas técnicos. En su cuello siempre colgaba un pequeño crucifijo de plata que su madre le había regalado cuando cumplió 18 años. Vivía en una habitación sencilla en el segundo piso de una casa antigua, con una ventana amplia que daba directamente al mar. Esa vista era su lujo, su recompensa después de jornadas largas. Le gustaba sentarse allí con una taza de té caliente, escuchando el sonido constante de las olas rompiendo contra las rocas, ese ritmo eterno que nunca cambiaba. Pero había algo especial en Matías que iba más allá de su habilidad técnica, su fe. Desde joven había sido creyente, no del tipo ruidoso que proclama en cada esquina, sino del tipo silencioso que vive su fe en acciones cotidianas. Guardaba una libreta vieja donde anotaba oraciones desde la adolescencia, conversaciones escritas con Dios que databan de más de 20 años. Matías nunca se casó ni tuvo hijos. Su vida era su trabajo, su fe y esa ventana al mar que le recordaba que había algo más grande que él, algo eterno y constante. Era un hombre de rutinas simples pero profundas, de pocas palabras pero acciones consistentes. Todo cambió en agosto del año anterior. Matías desarrolló una infección de oído que al principio parecía algo menor,
molesto pero temporal. Fue al médico del centro de salud comunitario, que le recetó antibióticos básicos y le dijo que mejorara en una semana. Pero no mejoró. La infección empeoró. Se volvió más profunda, más dolorosa. Cuando finalmente logró conseguir una cita con un especialista semanas después, ya era demasiado tarde. La infección había dañado estructuras internas del oído. El diagnóstico fue devastador. Había perdido casi completamente la audición de su oído derecho. El izquierdo funcionaba, pero el daño era irreversible en el derecho. Para cualquier persona, eso sería difícil, pero para un técnico de sonido era catastrófico. La percepción estereofónica, la capacidad de identificar de dónde viene un sonido, de balancear niveles entre canales izquierdo y derecho, todo eso dependía de tener audición en ambos oídos. Matías intentó seguir trabajando, pero los errores comenzaron a aparecer. Mezclas desbalanceadas, retroalimentaciones que no detectaba a tiempo, ajustes imprecisos. Los clientes comenzaron a notar. Al principio fueron comprensivos, pero la compasión se agota rápido cuando el dinero está en juego. Un pastor le dijo con tristeza que tendría que buscar otro técnico. Un organizador de eventos dejó de llamarlo. Una compañía de teatro contrató a alguien más joven y con mejor audición. Para diciembre, los contratos se habían secado casi por completo. Y febrero, el mes que tradicionalmente era el más ocupado por la temporada de verano con festivales, eventos turísticos y presentaciones culturales, se acercaba vacío. Ni un solo evento confirmado, ni una sola llamada. Nada más que silencio. Las cuentas comenzaron a acumularse como nubes de tormenta. El alquiler de su habitación, los servicios básicos, la comida. Matías había ahorrado algo durante los años buenos, pero esos ahorros se evaporaban rápidamente. Cada peso que gastaba era un recordatorio de que no sabía cuándo llegaría el próximo ingreso. Pero lo peor no era la situación financiera. Lo peor era la sensación de inutilidad. Matías había definido su identidad por lo que hacía. Era técnico de sonido. Era el hombre que hacía que las cosas se escucharan perfectamente. ¿Y ahora qué era? ¿Un técnico de sonido que no podía escuchar bien? ¿Un músico sin oído? Era como ser un pintor que perdió la vista, un chef que perdió el sentido del gusto. Las noches se volvieron largas y oscuras. Matías se sentaba frente a su ventana, mirando el mar que antes lo calmaba, pero ahora solo le recordaba su soledad. Escuchaba las olas con su oído izquierdo. Ese sonido llegaba distorsionado, incompleto, como escuchar el mundo a través de una pared. Su fe, aunque viva, estaba cansada. Oraba, pero las oraciones se sentían mecánicas, repetitivas. Dios, ayúdame. Dios, muéstrame el camino. Dios, no entiendo. Esperaba respuestas que no llegaban, señales que permanecían invisibles. El silencio de Dios era tan ensordecedor como el silencio en su oído derecho. Era el 5 de febrero de 2025, un miércoles que amaneció gris y pesado. Matías se despertó con un nudo en el estómago que ya era familiar. La ansiedad de otro día sin propósito, sin trabajo, sin dirección. Revisó su teléfono esperando mensajes que sabía que no llegarían. 0 llamadas perdidas. 0 mensajes. El silencio digital era tan completo como el físico. Ese día tenía que pagar el alquiler, pero le faltaban 200,000 pesos chilenos. Le había pedido una prórroga a su casera la semana anterior, y ella había accedido con reticencia, pero hoy se cumplía el plazo. Matías contó el dinero que le quedaba, apenas 1.900. Alcanzaba para comida de una semana si era muy cuidadoso. Se sentó en el borde de su cama, con la cabeza entre las manos, sintiendo el peso de la desesperación apretando su pecho. Por primera vez en su vida adulta, consideró seriamente rendirse. Pensó en empacar lo poco que tenía y volver al pueblo donde creció, admitir la derrota, vivir de la caridad de familiares. La idea lo llenaba de vergüenza, pero ¿qué más podía hacer? Afuera, el cielo se oscureció dramáticamente. Nubes negras se acumularon sobre el mar, y el viento comenzó a soplar con fuerza inusual. Matías miró por la ventana y vio cómo las olas se volvían más agresivas, golpeando las rocas con violencia. Una tormenta se acercaba.
y él la sentía no solo en el clima, sino en su alma. La lluvia comenzó de repente, torrencial y furiosa. Los truenos retumbaban haciendo vibrar los vidrios de su ventana. Matías cerró las cortinas y se sentó en la oscuridad de su cuarto, escuchando con su oído izquierdo el rugido de la tormenta. Se sentía tan pequeño, tan insignificante, tan perdido. En ese momento de desesperación total, algo lo impulsó a buscar su libreta vieja de oraciones. La sacó de un cajón polvoriento y comenzó a hojear páginas amarillentas llenas de su letra de años atrás. Oraciones de adolescente lleno de sueños, oraciones de joven adulto enfrentando desafíos, oraciones de gratitud en tiempos buenos. Llegó a una página marcada con una esquina doblada. Era una oración que había escrito 10 años atrás, después de un retiro espiritual. No recordaba haberla escrito, pero allí estaba con su letra clara. Señor, enséñame a escucharte, no solo con los oídos, sino con el corazón, porque tu voz no siempre viene en palabras audibles, sino en paz que sobrepasa el entendimiento. Debajo había subrayado una frase con marcador rojo: aunque no escuches mi voz como antes, yo sigo hablando. Matías sintió que algo se quebraba dentro de él al leer esas palabras. Era como si su yo de 10 años atrás le estuviera hablando, preparándolo para este momento exacto. Cerró la libreta y se arrodilló junto a su cama, algo que no hacía desde niño. La tormenta rugía afuera, pero dentro de su cuarto había un silencio extraño, casi sagrado. Dios, susurró con voz quebrada, ya no sé qué hacer. He perdido lo que me definía. No tengo trabajo, no tengo dinero, no tengo respuestas, pero todavía te tengo a ti. Muéstrame qué hacer. Aunque no pueda escuchar bien, ayúdame a escucharte. No hubo respuesta audible, no hubo señal milagrosa, solo el sonido de la lluvia y el viento. Pero Matías sintió algo que no había sentido en meses, una paz pequeña pero real, como una chispa en medio de la oscuridad. No sabía qué significaba, no sabía qué vendría después, pero por primera vez en mucho tiempo, sintió que no estaba completamente solo. Al día siguiente, jueves 6 de febrero, Matías se despertó con una claridad extraña en la mente. No tenía un plan específico, pero sentía una urgencia de salir, de moverse, de hacer algo diferente, en lugar de quedarse encerrado esperando que el mundo cambiara. Decidió caminar sin rumbo por el barrio antiguo de la ciudad, una zona que no visitaba desde hacía meses. El barrio antiguo era una mezcla encantadora de casas coloniales restauradas, calles empedradas y pequeñas plazas con árboles centenarios. Matías caminó despacio, observando detalles que normalmente no notaba. Un gato naranja durmiendo en un portal, una anciana regando plantas en su balcón, el olor a pan recién horneado saliendo de una panadería artesanal. Mientras caminaba, pasó frente a una pequeña capilla que no recordaba haber visto antes, aunque probablemente siempre había estado allí. Era modesta, con una fachada de adobe pintada de blanco y una puerta de madera desgastada por el tiempo. La puerta estaba entreabierta y desde adentro salían sonidos que hicieron que Matías se detuviera. Eran voces de niños cantando, pero no era un canto armonioso. Era caótico, desafinado. Algunos niños gritaban en lugar de cantar, otros estaban completamente fuera de tempo. Para cualquier persona hubiera sido solo ruido molesto, pero para Matías, con su entrenamiento auditivo, era algo más. Era caos organizable, potencial sin pulir, una diamante en bruto esperando ser tallado. Se acercó a la puerta y miró adentro con curiosidad. Había unos 15 niños de diferentes edades, desde tal vez 6 hasta 12 años, de pie frente a una mujer de unos 50 años que intentaba desesperadamente dirigirlos con las manos. La mujer se veía exhausta, frustrada, al borde de rendirse. Matías se quedó en la puerta sin entrar, solo observando. Su oído izquierdo captaba el desorden. Algunos niños cantaban en una tonalidad, otros en otra completamente diferente. No había cohesión, no había ritmo compartido, no había conciencia de escucharse mutuamente. Pero había algo más que Matías percibía. Había alegría genuina en sus voces, aunque desafinadas. Había esfuerzo, aunque desorganizado. La mujer
Finalmente notó su presencia y se detuvo, levantando una mano para silenciar a los niños, que tardaron varios segundos en darse cuenta. ¿Puedo ayudarlo?, preguntó con voz cansada pero amable. Matías dudó un momento antes de responder. Disculpe, solo pasaba y escuché. ¿Es un coro? La mujer suspiró profundamente. Intentamos serlo. Soy la hermana Elena. Trabajo con niños del barrio que no tienen muchas oportunidades. Pensamos que cantar juntos les daría algo positivo, pero... Miró a los niños, con una mezcla de cariño y desesperación. No tenemos maestro de música, no tenemos recursos, y honestamente no sé si podremos continuar. Nadie quiere ayudar sin que les paguemos, y no tenemos dinero para eso. Matías sintió algo moverse en su pecho. Los niños lo miraban con curiosidad, algunos tímidos, otros sonriendo sin razón aparente. ¿Puedo?, preguntó Matías, señalando hacia el grupo. La hermana Elena asintió confundida pero esperanzada. Matías entró a la capilla y se paró frente a los niños. Se presentó brevemente. Hola, me llamo Matías. He trabajado con sonido toda mi vida. Hizo una pausa, decidiendo ser honesto. Aunque ahora no escucho muy bien de un oído, puedo enseñarles algo sobre cómo cantar juntos. ¿Les gustaría intentarlo? Los niños asintieron con entusiasmo. Matías comenzó con lo básico. Les enseñó a respirar juntos, a contar tiempos simples, a escucharse unos a otros en lugar de solo cantar fuerte. No usó términos técnicos complicados, solo les enseñó a sentir el ritmo en sus cuerpos, a palmear al unísono, a cerrar los ojos y escuchar realmente. Una hora después, cuando terminó esa sesión improvisada, los niños todavía no cantaban perfectamente, pero había una diferencia notable. Había más cohesión, más conciencia grupal. La hermana Elena tenía lágrimas en los ojos. Eso fue increíble. En 2 meses no habíamos logrado ni la mitad de lo que usted hizo en 1 hora. Matías sonrió tímidamente. No hice mucho, solo les di herramientas para escucharse. Entre ellos, la hermana Elena lo miró con intensidad. ¿Podría volver? No tenemos dinero para pagarle, pero estos niños necesitan esto. Y usted, claramente, tiene un don. Matías pensó en su situación financiera desesperada, en el alquiler impago, en las cuentas acumuladas. Pensó en todas las razones lógicas para decir que no, pero escuchó esa voz interior, esa misma que había sentido el día anterior durante la tormenta. Aunque no escuches mi voz como antes, yo sigo hablando. Sí, respondió Matías, sorprendiéndose a sí mismo. Puedo volver. No por dinero, sino porque creo que necesito hacer esto. La hermana Elena le apretó las manos con gratitud. Dios lo bendiga. No sabe lo que esto significa para estos niños. Matías comenzó a ir a la capilla 3 veces por semana. Martes, jueves y sábados, de 5 a 6 de la tarde. No le pagaban nada, y esas horas podría haberlas usado buscando trabajo remunerado, pero algo más fuerte que la lógica lo impulsaba a continuar. Era como si finalmente hubiera encontrado un propósito después de meses de sentirse inútil. Descubrió algo sorprendente. Su pérdida auditiva, que había sido su maldición en el trabajo técnico, se convertía en una ventaja extraña con los niños. Al no poder confiar completamente en su oído, Matías había desarrollado otras formas de percibir el sonido. Sentía las vibraciones, observaba los movimientos corporales, leía expresiones faciales. Les enseñaba a los niños a hacer lo mismo. El canto no es solo con la garganta, les decía, es con todo el cuerpo. Sientan cómo vibra su pecho cuando cantan. Observen a sus compañeros, miren cómo se mueven. La música es más que sonido, es energía que compartimos. Los niños, con esa capacidad de absorber conocimiento que tienen los pequeños, comenzaron a entender. Matías les enseñó ejercicios de respiración, juegos rítmicos con palmadas y pisadas, técnicas simples de vocalización. No era un maestro de canto formal, pero tenía décadas de experiencia trabajando con músicos y sabía que funcionaba. Y lo más importante, tenía paciencia infinita, algo que sorprendía hasta a él mismo. Había un niño en particular, Benjamín de 8 años, que siempre cantaba fuera de tono y más fuerte que todos los demás. Otros se burlaban de él, y Benjamín estaba a punto de renunciar.
Matías trabajó con él individualmente después de clases, enseñándole a escuchar primero antes de cantar, a igualar tonos en lugar de solo gritar. 3 semanas después, Benjamín cantó su primera nota, afinada. La sonrisa en su rostro iluminó toda la capilla. Los otros niños aplaudieron espontáneamente. Matías sintió una alegría que no había sentido en años, una satisfacción que ningún trabajo técnico bien pagado le había dado jamás. La hermana Elena comenzó a notar cambios no solo en cómo cantaban los niños, sino en su comportamiento general. Los niños que antes peleaban, ahora trabajaban juntos. Los tímidos comenzaban a participar. Benjamín, que antes era el blanco de burlas, ahora era respetado. «Es usted», le dijo la hermana Elena a Matías. «Usted les está enseñando más que música. Les está enseñando a valorarse mutuamente». Mientras tanto, la situación financiera de Matías seguía siendo desesperada. Tuvo que pedir dinero prestado a un amigo para pagar el alquiler de febrero. Comía una vez al día para estirar su dinero, pero extrañamente no sentía la misma desesperación paralizante de semanas atrás. Había algo en trabajar con esos niños que le daba fuerzas para continuar. Una tarde, después de un ensayo particularmente bueno, la hermana Elena tuvo una idea. «Matías, ¿qué te parecería si hacemos una pequeña presentación? Nada grande, solo para los padres y la comunidad, para mostrar lo que los niños han aprendido». Matías dudó. «No sé si están listos». Pero los niños suplicaron con ojos brillantes y Matías no pudo decir que no. Programaron la presentación para un sábado de mediados de febrero. Sería en la misma capilla, algo sencillo e íntimo. La hermana Elena invitó a padres, vecinos y algunos miembros de la comunidad. Matías pasó las siguientes semanas preparando a los niños intensamente, puliendo 3 canciones simples que habían estado practicando. La noche antes de la presentación, Matías no pudo dormir. Se sentó frente a su ventana mirando el mar oscuro, preguntándose qué estaba haciendo. No tenía dinero, no tenía futuro claro, y estaba invirtiendo todo su tiempo y energía en algo que no le daría ningún retorno financiero. Era locura por cualquier medida lógica, pero entonces recordó algo que había olvidado. Su fe nunca había sido sobre lógica, había sido sobre confianza, sobre dar pasos sin ver el camino completo, sobre sembrar sin garantías de cosecha. «Señor», oró en voz baja hacia el mar oscuro, «no sé a dónde me lleva esto, pero confío en que tú sabes. Ayúdame a honrarte mañana». El sábado llegó con un cielo despejado y brillante. La capilla se llenó más de lo esperado. Había casi 50 personas apretadas en los bancos de madera. Los niños estaban nerviosos. Algunos temblaban visiblemente. Matías los reunió en un círculo antes de salir y les habló con calma. «Recuerden lo que les he enseñado. Respiren juntos, escúchense mutuamente y canten con el corazón, no solo con la voz. No importa si cometen errores. Lo que importa es que lo hagan juntos, como familia». Los niños asintieron, algunos secándose lágrimas nerviosas. La presentación comenzó. Los primeros segundos fueron temblorosos, algunas voces más fuertes que otras, pero luego, como Matías les había enseñado, comenzaron a escucharse mutuamente, a ajustarse, a encontrar ese punto dulce donde las voces individuales se convierten en una sola. No fue perfecto técnicamente, pero fue hermoso, fue real. Matías se paró al costado, dirigiendo suavemente con las manos, pero sobre todo, observando con el corazón lleno. Veía las caras de los padres emocionados, algunos llorando al ver a sus hijos brillar. Veía a Benjamín cantar con confianza, que no tenía hace un mes. Veía algo que su trabajo técnico nunca le había permitido ver: transformación humana real. Cuando terminó la última canción, hubo un silencio profundo por 2 segundos, y luego un aplauso atronador. La gente se puso de pie. Los niños se abrazaban entre ellos, radiantes. La hermana Elena lloraba abiertamente. Y Matías, con lágrimas rodando por sus mejillas, se dio cuenta de algo. Por primera vez desde que perdió su audición, se sentía completo. Pero la realidad financiera no desaparece por momentos hermosos. El lunes siguiente a la presentación,
Matías recibió una notificación de desalojo. Tenía 15 días para pagar todo el alquiler atrasado, más el mes en curso, o tendría que abandonar su habitación. Era una cantidad que simplemente no tenía forma de reunir. Esa misma semana su teléfono finalmente dejó de funcionar porque no pudo pagar la cuenta. Ahora estaba literalmente desconectado del mundo. No podía recibir llamadas de posibles clientes, no podía siquiera buscar trabajo en línea. El poco dinero que le quedaba alcanzaba para comida de tal vez una semana. Matías se sentó en su cuarto vacío, mirando las paredes que pronto tendría que dejar. La desesperación regresó con fuerza renovada. Había hecho lo correcto, sirviendo a esos niños sin esperar pago, pero ahora enfrentaba las consecuencias. Quedaría sin hogar, sin medios de comunicación, sin opciones. Pensó en dejar de ir a la capilla, en usar ese tiempo para buscar desesperadamente cualquier trabajo, cualquier cosa que le diera dinero inmediato. Pero cuando llegó el martes y era hora de ir con los niños, sus pies lo llevaron automáticamente a la capilla. No podía abandonarlos, aunque eso significara su propia ruina. Esa tarde, después del ensayo, se quedó solo en la capilla vacía. Se arrodilló frente al altar simple y oró con una honestidad brutal. Dios, hice lo que sentí que me pedías. Serví cuando no tenía nada. Confié cuando no tenía razones lógicas. Y ahora voy a quedar en la calle. No, entiendo. ¿Me equivoqué? No hubo respuesta. Solo el silencio de la capilla vacía y el peso de su situación aplastándolo. Matías se levantó sintiéndose más perdido que nunca. Caminó de regreso a su cuarto mientras el sol se ponía, preguntándose si su fe había sido ingenua, si había confundido impulsos propios con guía divina. El miércoles por la mañana, Matías estaba empacando sus pocas pertenencias, preparándose para lo inevitable, cuando alguien tocó a su puerta. Era la hermana Elena, pero venía acompañada de dos personas que él no conocía. Un hombre de unos 40 años, con cámara profesional, y una mujer joven con una tableta. «Matías», dijo la hermana Elena con una sonrisa extraña. «Ellos son Rodrigo y Camila». Rodrigo grabó la presentación del sábado con su cámara porque su hija estaba cantando. Camila es su hermana y trabaja en redes sociales. Tienen algo que mostrarte. Camila abrió su tableta y le mostró a Matías un video. Era la presentación de los niños, pero editado, profesionalmente con buena calidad de imagen y audio. «Lo subimos a varias plataformas el domingo por la noche», explicó Camila. «No esperábamos nada especial, solo queríamos que los familiares que no pudieron venir lo vieran». Luego giró la tableta para mostrarle los números. El video tenía más de 200.000 visualizaciones en menos de 3 días. Los comentarios eran cientos, la mayoría de personas emocionadas por la historia detrás del coro, por la transformación visible de los niños, por la autenticidad de todo. «Pero eso no es todo», continuó Camila con emoción creciente. «Hemos recibido mensajes de productores musicales independientes, de iglesias grandes que quieren que el coro cante en sus eventos, de organizadores de festivales culturales, y todos preguntan por la persona que dirige el coro, por ti, Matías». Matías no podía procesar lo que estaba escuchando. «¿Qué? No entiendo». Rodrigo se adelantó. «Matías, la gente no solo quedó impactada por los niños, quedó impactada por tu historia, por cómo perdiste tu audición pero encontraste una nueva forma de servir. Alguien investigó quién eras, encontró tu historial como técnico de sonido, y eso hizo la historia aún más poderosa». La hermana Elena tomó las manos de Matías. «Han llegado ofertas de trabajo para ti, no solo como técnico, sino como director musical, como mentor, como capacitador. Una iglesia grande en la capital quiere contratarte para dirigir su ministerio de música. Una productora independiente quiere que trabajes con artistas emergentes. Un festival de verano quiere que coordines sus presentaciones en vivo». Matías se sentó porque las piernas no lo sostenían. «Esto no puede ser real». Camila sonrió. «Es completamente real. Y hay más. Varias personas y empresas quieren hacer donaciones al coro de los niños. Ya tenemos compromisos por más de 5 millones de pesos para comprar instrumentos, uniformes y pagar un espacio permanente de ensayo». Durante los días siguientes, el teléfono de Matías
que logró reactivar con un préstamo de la hermana Elena, no paró de sonar. Las ofertas eran reales y superaban cualquier ingreso que había tenido antes. Empresas e iglesias no solo querían contratarlo como técnico tradicional, sino que valoraban específicamente su enfoque único, su historia de superación, su capacidad de enseñar desde la limitación. Matías aceptó varias ofertas que podía coordinar. Un contrato permanente con una iglesia grande para dirigir 3 coros diferentes, trabajo como consultor para una productora musical y talleres pagados que daría en diferentes ciudades. El ingreso combinado no solo cubriría sus necesidades básicas, sino que le daría verdadera estabilidad financiera por primera vez en su vida. La primera iglesia que lo contrató le ofreció algo más: un préstamo sin intereses para cubrir todas sus deudas atrasadas, incluyendo el alquiler. Creemos en invertir en personas que tienen corazón de servicio, le explicó el pastor. Paga cuando puedas, sin presión. Matías pagó su alquiler atrasado, reactivó sus servicios, compró comida real. Pero lo más importante no era el dinero, era la confirmación de que su paso de fe no había sido en vano, que Dios no lo había olvidado, que sembrar en obediencia siempre trae cosecha, aunque tarde más de lo esperado. Los meses siguientes transformaron completamente la vida de Matías. El trabajo con la iglesia grande era estable y bien remunerado, pero también profundamente satisfactorio. Dirigía 3 coros, uno de niños, uno de jóvenes y uno de adultos. Aplicaba las mismas técnicas que había desarrollado con los niños de la capilla, enseñando a las personas a escucharse mutuamente, a cantar desde el corazón. La productora musical para la que trabajaba como consultor comenzó a recomendarlo a artistas independientes que necesitaban dirección. Matías descubrió que tenía un don especial para trabajar con músicos que luchaban con inseguridades o limitaciones. Su propia historia de pérdida y transformación resonaba con ellos de formas que él nunca anticipó. Los talleres que daba en diferentes ciudades se llenaban rápidamente. No enseñaba solo técnica musical, sino filosofía de servicio, resiliencia en medio de pérdidas, cómo encontrar propósito cuando lo que definía tu identidad desaparece. Las personas no solo aprendían música, aprendían a vivir con fe práctica. El coro original de niños de la capilla se convirtió en algo especial. Con las donaciones recibidas, pudieron alquilar un espacio permanente, comprar instrumentos básicos y hasta uniformes para presentaciones. Matías seguía trabajando con ellos gratuitamente 2 veces por semana, porque ese era su corazón, su recordatorio de dónde había comenzado todo. Los niños comenzaron a ser invitados a cantar en eventos importantes, festivales culturales, celebraciones municipales, programas de televisión local. Cada presentación era una oportunidad para que Benjamín y los demás brillaran, para mostrar que con guía adecuada, cualquier niño puede florecer. Económicamente, Matías pasó de la desesperación a la estabilidad y luego a la prosperidad moderada. No se hizo rico, pero ganaba más que suficiente para vivir con dignidad y ahorrar. Pudo mudarse a un apartamento mejor, con una vista aún más hermosa del mar. Compró equipos de audio profesionales, adaptados a su condición auditiva. Pero lo más valioso no era el dinero, era el sentido de propósito restaurado. Matías se despertaba cada mañana con emoción por el día que venía, por las vidas que tocaría, por la música que ayudaría a crear. La pérdida que había parecido el fin de su mundo se había convertido en el comienzo de algo más significativo. Una tarde de septiembre, mientras trabajaba con el coro de niños de la iglesia grande, Matías tuvo una experiencia extraordinaria. Los niños estaban cantando un himno simple, pero lo hacían con tal unidad y corazón que Matías sintió algo que no había sentido en más de un año. Vibraciones claras y nítidas en su oído dañado. No fue una sanación completa ni instantánea. No recuperó súbitamente toda su audición perdida, pero fue una señal, un recordatorio tangible de que Dios estaba presente. Las vibraciones eran suficientemente claras para que Matías percibiera tonalidades que no había podido percibir desde el accidente. Era como si Dios le dijera: no te devolví exactamente lo que perdiste, pero te estoy dando algo mejor. Con la estabilidad financiera asegurada,
Matías comenzó a pensar en cómo podía multiplicar el bien que había recibido. No quería simplemente acumular para sí mismo, quería crear oportunidades para otros que estaban donde él había estado meses atrás, junto con la hermana Elena y Rodrigo, el padre que había grabado el video viral. Matías fundó una pequeña organización sin fines de lucro llamada Música desde el Corazón. El propósito era simple: ofrecer educación musical gratuita a niños y jóvenes de bajos recursos, con énfasis no solo en técnica, sino en valores y comunidad. Comenzaron con el coro original en la capilla, pero rápidamente se expandieron. Abrieron un segundo grupo en otro barrio pobre, luego un tercero. Para fin de año, tenían 5 coros activos en diferentes partes de la ciudad, alcanzando a más de 100 niños que de otra forma nunca habrían tenido acceso a educación musical. Matías reclutó a otros músicos para ayudar como voluntarios. Algunos eran profesionales exitosos que querían retribuir. Otros eran personas que, como él, habían enfrentado pérdidas o limitaciones y encontraban sanación en servir. Cada instructor traía su propia historia, su propio testimonio de cómo la música y la fe los habían sostenido. La iglesia grande que lo había contratado inicialmente se convirtió en patrocinador principal de la organización. Otros empresarios cristianos que se habían enterado de la historia de Matías también contribuyeron. El dinero no era abundante, pero era suficiente para mantener los programas funcionando y creciendo gradualmente. Lo más hermoso era ver las transformaciones. Niños que llegaban tímidos y derrotados gradualmente florecían. Algunos descubrían talentos que no sabían que tenían. Otros simplemente encontraban un lugar donde pertenecían, donde eran valorados. Las familias enteras comenzaban a cambiar cuando veían a sus hijos prosperar. Matías también comenzó un programa para adultos que habían enfrentado pérdidas similares a la suya: pérdida auditiva, pérdida de empleo, pérdida de identidad. Les Unbisi enseñaba que las limitaciones no son el fin, sino a veces el comienzo de algo nuevo. Algunos de estos adultos se convirtieron en sus amigos más cercanos, una comunidad de personas que entendían la jornada. Una madre se le acercó después de una presentación del coro, llorando. Llevaba semanas orando por una respuesta. Le dijo con voz quebrada: mi esposo perdió su trabajo, mi hija estaba deprimida y yo sentía que Dios nos había olvidado. Pero ver a estos niños cantar, escuchar su historia, me devolvió las fuerzas para no rendirme. Matías la abrazó con sus propios ojos llenos de lágrimas. Dios no nos olvida, le susurró. A veces solo trabaja en silencio, preparando algo que no podemos ver todavía. Era la misma verdad que él había aprendido en su propio valle oscuro. Esa noche de septiembre, después de la presentación y la conversación con la madre desesperada, Matías caminó de regreso a su apartamento bajo un cielo estrellado. Se detuvo en el malecón y se sentó en un banco de madera desgastado, mirando el mar oscuro que brillaba con reflejos de luz de luna. Pensó en todo el camino recorrido desde aquel febrero terrible, cuando pensó que su vida había terminado. La pérdida auditiva que había parecido una maldición se había convertido en el catalizador para descubrir un propósito más profundo. El silencio forzado le había enseñado a escuchar de formas que nunca había conocido cuando podía oír perfectamente. Entendió algo que cambiaría su perspectiva para siempre. Dios no trabaja solo restaurando pérdidas exactamente como eran. A veces, Dios crea caminos completamente nuevos que nunca imaginamos, caminos que terminan siendo más significativos que lo que perdimos. Y cuando ponemos nuestros dones, incluso nuestros dones rotos, en sus manos, la provisión llega en el tiempo correcto, de formas que superan nuestros planes limitados. Si llegaste hasta aquí, no fue casualidad. Dios te puso frente a esta historia porque necesitabas escucharla. Ahora, quiero que hagas algo por mí. Suscríbete al canal para seguir recibiendo estas historias que alimentan el alma. Y en los comentarios, escribe de qué país eres y cuéntame, ¿qué te dejó este testimonio? ¿Hay algo en tu vida que necesites entregar a Dios hoy? Comparte tu oración, tu dolor o tu alegría. Aquí somos una familia y tu historia importa.